Estamos de vuelta a las 8:45 en este día miércoles. Rocío nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre el tema de la declaración del Foro de Sao Paulo. Juan Luis ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con la lectura de las opiniones. Mario nos dice, la SAT investiga a empresas, las ICIGA corruptos. Y a la izquierda, ¿quién? ¿Será el miedo? Álvaro Góngora, mi partido dice, es la frase que demuestra por qué la izquierda nunca avanza en Guatemala. Es triste. Janet Asensio, la izquierda guatemalteca respalda las luchas del pueblo en contra de la impunidad. Juan Pablo Milla, en San Salvador el caso del Francisco Flores nunca se pudo documentar, más bien van más avanzado en el juicio. M. Fuentes, le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Juan Luis. Don Gustavo Berganza tiene una pregunta para Alejandra, ¿verdad, Gustavo? Sí, Alejandra, Juan Ramón decía que en realidad, mal que bien, en El Salvador el sistema judicial va funcionando, pues, y ponía el ejemplo de los dos expresidentes, bueno, ahora va a ser un tercero con Tony Saca, que son procesados, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua realmente no hay un poder judicial independiente. Es decir, prácticamente lo que hemos visto de Ortega es que ha ido avanzando en su consolidación de su mandato y prácticamente retorciendo interpretaciones de la Constitución sandinista. ¿Haría falta una CICIG en ese país? Mira, yo creo que lo que se necesita es el fortalecimiento de las instituciones, como en el caso de El Salvador, ¿verdad? Que se lleven a cabo juicios e investigaciones que permitan esclarecer hechos delictivos, sean cuales sean sus orígenes. Pero, ¿puede hacerse eso en un régimen como el nicaragüense, en donde el poder de Ortega pareciera absoluto y total? Es que controla hasta el sistema electoral, hasta el tribunal electoral. Mira, ¿qué opción real tiene ahí una población? Pues eso, ¿verdad? El fortalecimiento de su participación ciudadana y en ese sentido, pues poner sobre la mesa qué acciones se necesitan, ¿verdad? Visibilizarlas. María del Carmen, instrumentos internacionales como una comisión contra la impunidad integrada a partir de la Organización de Naciones Unidas, ¿puede ser útil en otros países de América Central? Yo creo que esa es única y aquí en Guatemala y realmente no funcionaba al principio, ¿verdad? También nosotros hablamos de instituciones, pero podemos ver que tuvimos 3 comisionados, ¿verdad? Y es hasta este comisionado que realmente empieza a trabajar el sistema, ¿verdad? Yo considero que sí, los propios países debieran de crear sus sistemas. Creo que sí son nefastos estos sistemas donde realmente hay gente autoritaria, como el caso de Nicaragua, lo que tenemos en Venezuela. Yo creo que es horrendo. Creo que las ideologías deben de competir en iguales condiciones, ¿verdad? Si uno tiene un modelo económico de una forma y el otro, pues lo que debemos de respetar es la democracia. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que a través de la democracia se compusieron instituciones para llegar a tener plenos poderes y no tener nuestras repúblicas, que al final nuestras repúblicas son todavía un poquito flojas, pero ahí están los equilibrios de los poderes, ¿verdad? Entonces yo creo que la lección aprendida acá es no le demos el poder a nadie de un solo, porque al final eso no nos trae cosas buenas y creo que sí hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando en Nicaragua. Yo creo que Cuba es un ejemplo, tiene 50 años de tener el mismo gobierno, o sea, es el siglo XXI, necesitamos democracia, necesitamos tal vez rediseñar nuestras democracias en el siglo XXI, pero al final creo que sí, este pronunciamiento es un miedo latente, creo, especialmente de El Salvador y de Nicaragua, que creo que posiblemente puede llegar. Y Una también, pregunta, pero ese miedo no lo empezamos a escuchar también de muchos grupos empresariales en Guatemala que hablan de que la CICIG está realmente rompiendo con un esquema que está yendo demasiado allá y está afectando incluso nuestra economía. yo creo que teníamos una cultura bien corrupta en Guatemala, ¿verdad? Y de repente queremos tener un comportamiento correcto, ¿verdad? Y eso es lo difícil que está pasando ahorita en Guatemala, ¿verdad? Es importante que hagamos una reflexión y que hagamos las cosas correctas a futuro y conforme la ley, ¿verdad? Y creo que Latinoamérica es una región de mucho potencial, pero el Triángulo Norte
y Nicaragua se convirtieron en una amenaza para Estados Unidos porque por ahí pasa la droga, ¿verdad? Entonces, tenemos migrantes, tenemos drogas, especialmente los migrantes de estos 3 países, y los Estados Unidos, pues, realmente no quieren eso, ¿verdad? Y nosotros como países tampoco. Entonces, creo que tenemos que hacer alianzas estratégicas sin perder nuestra nacionalidad, pero también pedamos ayuda cuando la necesitemos, ¿verdad? Ahora, Juan Ramón, es evidente que en este momento la izquierda está pasando por un periodo, llamémoslo eufemísticamente, de transición en América Latina. Es decir, vemos el caso de Argentina con Macri, que desplazó al peronismo de Kirchner. Vamos a ver el caso de Ecuador, en donde ya Correa no se va a reelegir y probablemente no haya nadie de su partido que lo pueda sustituir y pueda hacer esa gran coalición para unir las diversas regiones de Ecuador y lograr gobernar ese país. Vemos el problema, la gran fractura que está en los poderes en Venezuela entre el legislativo y el ejecutivo. Vemos que también en Bolivia hay problemas con Evo Morales. Es decir, ¿cuál es el panorama para la izquierda latinoamericana en este contexto? Nosotros creemos, y además se ha debatido bastante en espacios como los que brinda el Foro de Sao Paulo, con respecto a estos fenómenos que mencionas. Nosotros creemos que no es el fin de la historia, y que este tipo de evoluciones van marcando puntos altos, puntos bajos. Hay procesos de avance, hay reflujos que siempre son un retrato de la correlación de fuerzas en un determinado momento. No podemos negar los avances sociales que ha habido en países como Ecuador, como Bolivia, como la misma Venezuela, como Brasil, Argentina, Nicaragua, El Salvador, todos los países, Cuba, todos los países que han sido gobernados o que son gobernados por movimientos y partidos de izquierda. Vemos que también hay intereses económicos y geopolíticos que están en disputa. No puede negarse la importancia de la franja petrolera del Orinoco, por ejemplo, en el caso venezolano, todos los recursos naturales en el caso brasileño, y a eso obedece también ese estira y encoge de fuerzas políticas que generan eventos como el golpe de Estado contra la presidenta Dilma en Brasil, por ejemplo, que dicho sea de paso esperamos que pueda revertirse. En todo caso, en el caso ecuatoriano, el presidente Correa ya no va porque la Constitución se lo prohíbe. Profundamente corrupto. El gobierno de Michel Temer, por ejemplo, del cual ya cayeron 3 ministros. Y el del PT no fue corrupto. Y se está investigando, y en todo caso se ha llegado a la conclusión, después de la presentación del último informe del Senado brasileño, de que la presidenta Dilma no cometió ningún delito. No, pero eso es otra cosa. Y ningún delito de corrupción. Pero corrupción en Brasil, ¿se puede negar la corrupción en Brasil durante el gobierno del Partido de los Trabajadores? Definitivamente la presidenta Dilma fue una de las primeras, o quizás la primera funcionaria del mayor rango en promover la investigación de la corrupción dentro de las propias filas. Y ahí, en ese sentido, permítanme ser muy enfático. Nosotros somos de la opinión, lo digo como partido y como movimientos, que la corrupción debe de ser combatida venga de donde venga. Y estamos conscientes que todo un sistema, digamos, de explotación, de opresión y de discriminación ha sido el que ha generado en buena medida la corrupción, pero sin embargo, eso no quiere decir que no se deba de reconocer la corrupción, aún en las propias filas, si es que la hubiera, e investigar también esos casos. Yo creo que el caso de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, con todas las capturas y procesos que han sido posibilitados o que no han sido obstruidos por el Ejecutivo, han permitido que el sistema judicial brasileño funcione. Alejandra, la corrupción brasileña se ha trasladado incluso a Guatemala. Hay evidencia de pagos de empresas brasileñas durante el gobierno del PT a guatemaltecos para garantizar su participación en el sistema de construcción de obra pública. ¿Cómo lo ven ustedes? Que ahí es donde necesitamos las acciones y el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público y de la CICIG para generar esas investigaciones y que se esclarezca, ¿verdad? Señores, gracias a los 3 por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente a trasladarle toda la atención a Marjorie Fonan y al equipo de A las 10 p.m. que ya están a las 10:04 listos para arrancar con la discusión del día. Buenas noches, Marjorie.